Hola, ¿cómo están? Bueno, uno de los últimos videitos que vamos a hacer en la cursada intensiva, vamos a hablar sobre el metabolismo de lípidos. ¿Está bien? Pero para eso vamos a retomar lo que vimos en metabolismo de hidratos de carbono. ¿Sí? Vamos a retomar un poquito de eso. Nosotros hablamos la clase pasada que cuando aumenta la glucemia, por ejemplo, luego de comer algún alimento o algo por el estilo, el páncreas va a sensar que la glucemia aumenta y va a liberar una hormona que es la insulina. Esa insulina genera que se activen un montón de vías que vimos la semana pasada en diferentes tejidos, ¿sí? Ahora, qué es lo que vimos? Vamos a hacer un poquito de hincapié en las células del hígado, ¿sí? Bueno, vimos que la glucosa de la sangre ingresa a los hepatocitos, a las células del hígado, gracias a los transportadores GLUT2. Esa glucosa va a ser utilizada como fuente de energía y la vamos a transformar en dos piruvatos gracias a esta vía metabólica que hemos charlado y que es la glucólisis. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una flechita para que nos quede ya la glucólisis marcada. Esto lo charlamos la semana pasada, por favor, recuérdenlo. Luego, los piruvatos que se generan en la glucólisis van a ingresar en las mitocondrias y van a ser transformados en otras moléculas distintas gracias a la descarboxilación oxidativa y se van a transformar en acetil-CoA. Cada piruvato se transforma en un acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede seguir siendo oxidado en otra vía metabólica que sucede también en el interior de las mitocondrias, que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se transforma en dos moléculas de dióxido de carbono y también se generan moléculas transportadoras de electrones. Pero las moléculas transportadoras de electrones se vienen generando en todas estas vías oxidativas. Por ejemplo, se generaron acá, en la glucólisis, se generan acá en la descarboxilación oxidativa también. Y en el ciclo de Krebs lo mismo, se generan 3 NADH por cada acetil-CoA y se genera una molécula de FADH2 también. ¿Sí? Además, en el ciclo de Krebs se va a generar también una molécula de ATP o GTP, una molécula de alta energía. ¿Qué hacemos con todas estas moléculas transportadoras de electrones? Van a ir juntas a la cadena respiratoria y el funcionamiento de la cadena respiratoria junto con la ATP sintasa permite la producción de moléculas de ATP. Pero ¿qué pasa? Si tenemos mucha cantidad de glucosa en la sangre, las células empiezan a hacer energía. Pero llega un momento que hay un montón de energía, un montón de ATP. Y la célula dice, no quiero seguir haciendo ATP. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la glucosa que está en la sangre? Las células del hígado van a seguir ingresando glucosa. Esa glucosa que sigue ingresando la van a transformar en piruvatos, los piruvatos la van a transformar en acetil-CoA dentro de la mitocondria, y ese acetil-CoA dentro de la mitocondria va a salir hacia el citoplasma. Ese acetil-CoA que estaba dentro de la mitocondria va a salir hacia el citoplasma. ¿Qué vamos a hacer con ese acetil-CoA que ahora está en el citoplasma? Y esperen que voy a correr mi cara para que voy a achicarla. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese acetil-CoA que salió al citoplasma? Bueno, vamos a agarrar y lo vamos a transformar en ácidos grasos. ¿Por qué? Porque es como otra forma de guardar la glucosa. No es exactamente otra forma de guardar la glucosa, pero esos carbonos de la glucosa, esos carbonos de ese acetil-CoA, que después lo puedo usar como fuente de energía. Entonces digo, bueno, hay un montón de glucosa. Bueno, la transformo en acetil-CoA y agarro y ese acetil-CoA lo uso para hacer ácidos grasos. Entonces después los ácidos grasos los guardo y los uso cuando los necesito. ¿Cómo hacemos para transformar el acetil-CoA que ahora está en el citoplasma en ácidos grasos? Bueno, primero lo tengo que transformar en malonil-CoA. ¿Sí? Esta reacción, la transformación de acetil-CoA en malonil-CoA,
está dado por una enzima que la llamamos ACC, acetil-CoA-carboxilasa, ¿sí? Esa enzima es muy importante, la acetil-CoA-carboxilasa, y forma y transforma el malonil-CoA el acetil-CoA en malonil-CoA. Y por otro lado, luego agarramos un montón de malonil-CoAs y vamos a transformar esos malonil-CoAs en un ácido graso que es el ácido palmítico. El ácido palmítico es el ácido graso que nosotros producimos en nuestro organismo, ¿sí? En nuestro cuerpo producimos este ácido graso. Este ácido graso tiene 16 carbonos y ningún doble enlace en su estructura. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros este ácido palmítico, si no sería súper aburrido en nuestro cuerpo, lo podemos modificar. Por ejemplo, le podemos agregar 2 carbonos y que quede un ácido graso de 18 carbonos y ningún doble enlace, que es el ácido esteárico. Ese agregado de 2 carbonos lo hace una enzima que se llama elongasa. ¿Sí? Y por otro lado, también lo que podemos hacer en nuestro cuerpo es agregar dobles enlaces. ¿Se acuerdan? Que lo hemos visto cuando hablamos de los ácidos grasos esenciales. En nuestro cuerpo le podemos agregar dobles enlaces, pero lo podemos hacer en el carbono 9, en el 6 o en el 5. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el ácido oleico que tiene 18 carbonos y un doble enlace en el carbono 9. Eso lo podemos hacer gracias a otras enzimas que se llaman desaturasas. Así que por lo menos no nos queda solamente el ácido palmítico, que sería bastante aburrido. Podemos modificarlos y generar otros tipos de ácidos grasos. Y lo que va a suceder con todo esto es que, lo que yo ya les he dicho en otros momentos, es que estos ácidos grasos no se guardan solitos como ácidos grasos, sino que lo que hacemos es transformarlos en triacilglicéridos o triglicéridos para poder almacenarlos en nuestro cuerpo. Todo esto sucede, por ejemplo, en las células del hígado. ¿Sí? El hígado puede hacer ácidos grasos. Puede hacerlo el hígado, el riñón, el cerebro y el tejido adiposo. Todos esos tejidos pueden hacer esta vía metabólica que es la producción de ácidos grasos. ¿Está bien? Fíjense que para esta vía metabólica se utiliza acetil-CoA como fuente de carbono, es muy importante, ¿sí? Y además, y aparte de este acetil-CoA no viene de cualquier lado, viene de oxidar la glucosa, eso es importante. Y después lo que nos queda es esta parte, el malonil-CoA, que se transforma en el ácido graso. Para que esto pueda suceder necesitamos poder reductor, necesitamos electrones. ¿Se acuerdan? Los electrones, en este caso, se los da en NADPH. El NADPH es otra molécula que transporta electrones. ¿Sí? Como el NADH, solamente que tiene una P acá. El NADPH es otra molécula que transporta electrones y va a dar los electrones, en este caso, a, para que se pueda producir el ácido graso. ¿Está bien? Después va a haber un videíto sobre cómo estos triacilglicéridos se llevan al lugar de almacenamiento, porque pónganle que esto se produce en el hígado. Nosotros no guardamos los triacilglicéridos en el hígado. ¿Dónde los guardamos? Los guardamos en el tejido adiposo. Entonces, ¿cómo llevamos estos triacilglicéridos o triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo? ¿Sí? Otra cosa diferente es cuando ya se producen ahí en el tejido adiposo. Perfecto. O sea, se quedan ahí. Pero si están acá en el hígado, ¿cómo los mandamos hasta allá? Y vamos a ver que ahí entran las lipoproteínas en juego. Ya lo vamos a ver. Perfecto. Otra cosa que se puede hacer con este acetil-CoA que sale hacia el citoplasma, otra cosa que se puede hacer con este acetil-CoA que sale hacia el citoplasma, es agarrar ese acetil-CoA y producir otra molécula muy importante, que es el colesterol. ¿Sí? La síntesis de colesterol se puede dar en todas las células, pero principalmente se dan en las células del hígado, y lo hacemos a partir de utilizar acetil-CoA. Fíjense que todas estas vías metabólicas se activan o se estimulan, perdón, mejor dicho, se estimulan en presencia de insulina. Porque estamos hablando de una situación de alta glucemia. ¿Sí? Esa es la condición metabólica en nuestro caso, una situación de alta glucemia.
y por lo tanto la insulina va a estimular estas vías, la síntesis de ácido graso, la síntesis de colesterol, la glucólisis, por ejemplo, también. ¿Sí? En los siguientes videitos lo que vamos a hacer es hablar un poquito más detalladamente de algunas de estas vías y vamos también a trabajar qué sucede cuando la condición es la disminución de la glucemia.